Buenas tardes muchachos. Entonces, como me había comprometido, entonces voy a hacer una aclaración de los temas correspondientes a la ley del seno, ¿sí? Y la ley del coseno. Bueno, a mí me parece que este tema es como sencillito de trabajarlo y pues voy a hacer algo rapidito para poder pasar a las gráficas de las funciones. Primero, es indispensable que tanto en la ley del seno y del coseno nos aprendamos cuándo podemos aplicar la función, estas leyes. La primera, entonces voy a enunciar la ley del seno. Entonces, para ello debemos tener un triángulo que puede ser rectángulo o no serlo. O sea, puede ser un triángulo así o de esta forma. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a trabajar con la ley del seno o con la ley del coseno es asignar valores literales a cada uno de los vértices del triángulo. Entonces, yo voy aquí a hacer estos triángulos. ¿Mm? Entonces, voy a decir, por ejemplo, que aquí es A, B, C. Eso se nombra a criterio de la persona. En este caso, usted dirá, bueno, yo quiero que esto sea A, que esto sea B y que esto sea C. Si usted elige un orden diferente no va a haber ningún problema. Entonces aquí yo voy a elegir que esto es B, que esto es A y que esto es C. Generalmente se trabajan con esos literales A, B, C. Trabajar con otros literales pues se puede, pero pues digamos que todas las ecuaciones están enunciadas a partir de esas tres letras. Entonces aquí voy a llamar a esto a esto lo voy a llamar B y esto es C. ¿Listo? Ahora, lo que voy a pasar a nombrar son los lados. Aquí nombré el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Ahora voy a nombrar los lados correspondientes. Para nombrar los lados tengo que tener en cuenta cómo nombré los vértices. A ver, si a este vértice lo llamé A, al lado contrario lo llamo A minúscula. Si aquí llamé a este vértice B, el opuesto a ese vértice lo llamo B minúscula y a esto C. Y quedaron nombrados todas las partes de ese triángulo. Aquí, entonces si esto es B, esto es B, esto es A y esto es C. Recuerde que deben guardar siempre esa correspondencia de opuesto. Vértice C, opuesto al vértice C, el lado C minúscula. Los vértices siempre se nombran con mayúscula, los lados con minúscula. O sea que esto sería B, esto sería C y esto sería A. Esto sería B, esto sería A y esto sería C. Entonces vean que guarda la correspondencia. C mayúscula del vértice, C minúscula del lado. A mayúscula del vértice, A minúscula del lado. Y B mayúscula del vértice, B minúscula del lado. Y listo. Tanto para la ley del seno como para la del coseno debemos siempre empezar por ahí. Si el triángulo no tiene designados los vértices y los lados, los designo, pero bajo estas circunstancias. ¿Listo? Bueno, ahora voy a escribir la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno es sen del vértice A sobre el lado A es igual al sen del vértice B, o sea, del ángulo B sobre el lado B, es igual al sen del ángulo C sobre el lado C. Usted puede escribirla de esta forma o puede escribirla al contrario, es decir, A sobre sen del ángulo A igual al lado B sobre el sen del ángulo B igual al lado C sobre el sen del ángulo C. Entonces, puedo escribir con la función seno toda en el numerador o con la función seno toda en el denominador. Lo que no debo hacer es combinar. Es decir, sen de A sobre A igual a B sobre sen de B, no, estaría mal. O escribo la función seno arriba o escribo la función seno en el denominador. ¿Listo? Y los lados en el denominador o en el numerador, pero que todos sean así. Y bueno, entonces ya tengo la ley del seno. La deducción ustedes ya la vieron en un video, es bastante sencilla. Entonces aquí tengo ya a mano todas las ecuaciones de la ley del seno. Entonces ustedes deben procurar escribir esto a un costado del cuaderno cada vez que van a resolver problemas. Ahora la ley del coseno. Entonces
empieza a cuadrado igual a. Inicialmente es como el teorema de Pitágoras. B cuadrado más C cuadrado. Si estoy trabajando con A, serán los otros lados al cuadrado y siempre sumando. Aquí siempre restando menos 2, los dos lados que tomé, BC, por el cos del ángulo opuesto al lado que empecé la ecuación. Como empecé con A, será coseno de A. Ahora, si yo despejo A, eso es equivalente a decir raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el cos de A. Cuando yo quiero hallar un lado, no despejo la ecuación, sino simplemente la escribo ahora en términos de las otras letras. Entonces diré B cuadrado. Como no me falta A y C, pues escribiré A cuadrado más C cuadrado menos 2, nuevamente las dos letras AC, por el cos de B mayúscula, siempre. B igual a la raíz de A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el cos de B mayúscula. Listo. Ahorita miraremos en la calculadora cómo vamos a meter la ecuación para obtener los resultados. Y si voy a hallar a C cuadrado, pues es las otras dos letras, A cuadrado y B cuadrado. Luego restando dos veces esto por esto, A por B, por el cos del lado opuesto. ¿Sí? Cos del ángulo opuesto al lado, o sea, cos de C. Luego C, que esto sería equivalente a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el cos de C. Y listo. Quedó entonces enunciada la ley del coseno. Es importante que con que usted se aprenda una, ¿sí? Ya sabe hacer la deducción de lo demás. Todo esto debe estar escrito en su cuaderno, ¿listo? Hace parte de los apuntes que revisaré cuando volvamos a ingresar al colegio. Listo, ya tengo las dos ecuaciones, ustedes ya lo tenían. Ahora voy a sacar la aplicación. Los conceptos de aplicación son muy importantes para la evaluación que viene. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo aplico la ley del seno? Entonces, si usted tiene un triángulo, entonces voy a valerme de estos que ya tengo aquí dibujados. Y usted conoce dos lados. Por ejemplo, conozco el lado A y el lado B. Y tengo que conocer el ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces, ¿cuál ángulo es opuesto a este lado A? Pues este ángulo A. ¿Cuál es opuesto a B? Pues este vértice de acá, o sea, el ángulo B. O sea, si conozco esto así, aplico la ley del seno. O sea que el ángulo no puede ir en medio de los dos lados que conozco. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el lado C y el lado A, puedo conocer el ángulo C y listo. Entonces, ¿cómo enunciamos la primera aplicación? La primera aplicación va a ser si conozco lado, lado, ángulo. Vean, lado, lado, ángulo, el orden. Lado, lado, ángulo. Por eso LLA, o sea, ya. La segunda aplicación, ¿cuándo es? La segunda aplicación de la ley del seno es para hallar un ángulo. Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, este lado, ¿sí? Y dos ángulos, entonces puedo aplicar la ley del seno. ¿Listo? O sea que esa sería lado, ángulo, ángulo. La A. Y esas son las aplicaciones de la ley del seno. Entonces, si conozco dos ángulos y un lado, puedo aplicar la ley del seno. ¿Listo? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber cuándo aplicar la ley del coseno. Aquí me decía en el primer caso
que era cuando conocía lado, ángulo. O sea que el ángulo tenía que quedar opuesto a uno de los lados. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Si yo, por ejemplo, conozco este lado y este lado, es un problema parecido al de acá. Pero aquí tenía que conocer un lado opuesto. Ahora aquí el ángulo tiene que ser entre ellos. Entonces, ¿cómo queda escrito? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, LAL. El segundo caso de cuándo puedo aplicar la ley del coseno. El otro caso cuando puedo aplicar la ley del coseno es cuando conozco los tres lados. ¿Listo? Entonces puedo aplicar lado, lado, lado. Entonces aquí, ahora recuerden que aquí en la ley del seno, si usted conoce dos ángulos, pues conoce tres ángulos. Porque la suma de los ángulos, la sumatoria de los ángulos de todo triángulo es igual a 180 grados. Que al respecto me hicieron varias preguntas en unos talleres que me entregaron, entonces vamos a corregirlos. Listo. Es indispensable que usted recuerde esto. Lado, ángulo, lado. O sea que si aquí me dicen que conozco, por ejemplo, este ángulo A, ¿qué lados puedo conocer para poder aplicar la ley del coseno? Este lado y este lado. ¿Listo? Si conozco el lado B y el lado C y el ángulo entre ellos, aplico la ley del coseno. O si conozco los tres lados. Si conozco los tres ángulos, es ley del seno. Si conozco los tres lados, es la ley del coseno. Listo, entonces voy a resolver algunos ejercicios que hacen referencia a esta ley del coseno. ¿Sí? Va a ser algo rapidito y muy sencillo. Para ello voy a retomar algunos ejercicios que dejé de taller. ¿Listo? Y que pues algunos manifestaron que no se podían resolver. Entonces aquí voy a reescribir ley del seno. Entonces diré sen de A sobre A igual a sen de B sobre B igual a sen de C sobre C. O A sobre sen de A igual a B sobre sen de B igual a C sobre sen de C. Ley del coseno. ¿Cuándo aplica? Aquí voy a explicar las aplicaciones. Cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a ellos, y cuando conozco dos ángulos y un lado. Listo. Esa es la ley del seno. Ahora, ley del coseno. Cuando la enuncio, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el cos de a. No voy a escribir más porque las otras ya entiendo la mecánica de cómo es. ¿Cuándo se aplica? Si conozco dos lados y el ángulo entre ellos, o si conozco los tres lados. ¿Listo? Entonces vamos a resolver un problema que dice, yo voy a ir leyendo el problema, voy a buscar problemas en contexto y voy haciendo el diagrama. Dice, determinar la distancia entre los puntos A y B. Entonces ahí aparecía un dibujo que era como un lago. ¿Sí? Entonces usted no puede medir de una distancia a la otra, necesitaría una lancha. Entonces por eso se utiliza el teorema. Y aquí está B y aquí está A. Nos dice, determine la distancia entre A y B. ¿Sí? ¿Ya? En las orillas opuestas de un lago, como se indica en la figura, aproximar la respuesta a metros. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que se quiere hallar estas distancias. Bueno, nos dan este ángulo que es de 74 grados, ¿sí? Nos dicen que esto mide 50 metros, ¿sí? 50 metros, 79 grados, bueno. Y nos piden hallar la distancia y aquí también nos dan este ángulo que es de 25 grados. Bien. Entonces, lo primero que yo hago es establecer los datos, ¿sí? Entonces, si ya me dieron que esto era B, pues este dato 50 es B minúscula,
Este es A mayúscula, entonces esto es A minúscula. Aquí no me dan otro vértice, entonces lo bautizo. Esto es C minúscula. Entonces, ¿qué datos tengo? Primero tengo dos ángulos, o sea, y un lado. O sea, que sé perfectamente que eso se resuelve con estas ecuaciones de la ley del seno. Bien, entonces yo vengo aquí a la fórmula. Tengo que asignarle las letras a vértices y a lados. Y empiezo. A. ¿Conozco A? No, le voy a hacer una X, porque no la conozco. El sen de A lo podría saber, ¿cierto? Porque usted simplemente coge en su calculadora. Entonces dice, un ángulo vale 74 grados. El otro ángulo vale 25 grados. Sumado da 99 grados. Ahora, a 180 tengo que restarle ese número 99. Y eso me da 81. Eso significa que este ángulo vale 81 grados. O sea que no habría lío. Yo conozco cuál es el sen de A, porque conozco el ángulo. Ahora B. B vale 50, o sea, lo conozco. Sen de B, el ángulo B vale 25, o sea que eso también lo puedo resolver. C, ese no lo conozco, ¿cierto? Y sen de C, claro, vale el ángulo C vale 74 grados, lo puedo hallar. Bien, entonces veamos la ecuación. Nos queda una parte completa, o sea que los dos los podemos hallar, y este de acá que está incompleta porque no podemos hallar, no tenemos a A, y por este lado también incompleta porque no tenemos a C. Listo, entonces ¿yo qué hago? Yo utilizo la parte de la ecuación que está completa, o sea, obligatoriamente tengo que utilizar sen de B sobre B, porque está completa. Y utilizo cualquiera de las dos que esté incompleta. Miremos el problema. Mi dibujito no quedó muy bien hecho, pero bueno. A mí lo que me están preguntando es el valor de A. ¿Listo? Entonces, como me están preguntando A, lo más lógico es que yo utilice esta parte de la ecuación. O sea que utilizaría sen de A sobre A. Ahora bien, los datos que yo desconozco son el valor de A. Es el único que desconozco, o sea, este de acá. Si ustedes notan, está quedándome en el denominador. Entonces, si usted va a hallar un lado, es mejor que trabaje con esta ecuación. O sea, que yo escribo esta ecuación, pero aquí así. B sobre sen de B igual a A sobre sen de A. Para facilitarme las cosas. Y bueno, ahora lo que hago es reemplazar. Entonces diríamos, B ¿cuánto vale? 50. Sen de B, sen de 25 grados. Igual a no lo conozco. Y sen de A, entonces, es sen de 81 grados. Y bueno, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar a... Entonces este señor que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y me queda 50 por el sen de 81 sobre el sen de 25 igual a A. Le doy la vuelta a toda la ecuación. Solamente porque me gusta trabajar de esa forma. Entonces usted coge su calculadora. Y ahora vamos a meter toda la información. 50 por el seno de 81 dividido el seno de 25. Y obtengo que eso vale 116,85 metros. Y he resuelto el problemita. ¿Listo? Ahora vamos a resolver entonces el siguiente problema. Entonces nos dicen que dice que hay un cubo, ¿sí? Entonces me dan más o menos este cubo.
¿Listo? Entonces, me dice, un sólido rectangular tiene lados como se indica en la figura. No es un cubo, es un prisma rectangular. Dice que aquí mide 5 centímetros, que aquí mide 6 centímetros y que esto mide 3 centímetros. Pues mi gráfico no hace honor a la pregunta, pero bueno. Y me dicen entonces que trazaron un triángulo aquí así. Tan. Y va al otro vértice. Tan. Y bueno. Listo. Tengo ese triángulo ahí. Entonces me dicen rectangular lados de otro, encontrar el ángulo CAB. Entonces ellos dicen que esto es A, que esto es B y que esto es C. Entonces, ¿qué quieren hallar? El ángulo CAB, o sea, este ángulo de acá. Sí, ese es el ángulo que me están pidiendo hallar. Un momentico le ponemos luz porque siento que esto ya se oscureció mucho. Eso. Bueno, entonces bien, vamos a ver cómo podemos resolver esta cuestión. El ángulo CAB. Entonces, ¿qué sabemos? Que esto mide 5 y que esto mide 6. Sabemos que este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? No sé si sea claro. Y yo quiero hallar AB. Entonces, ¿cómo voy a hallar AB? Vean el triángulo que estoy trabajando ahí. Entonces, AB, eso lo puedo resolver por Pitágoras. AB es igual a la raíz cuadrada de... Este lado es una hipotenusa. Lo voy a resaltar de azul. Eso es una hipotenusa. Entonces será sumando 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, para que me rinda de una vez. Recuerde que para hallar la hipotenusa es sumando los cuadrados de los catetos. Bien, eso me da 61, o sea que AB es igual a raíz de 61. Yo lo voy a aproximar. O sea, le voy a sacar la raíz y me da 7,8. Listo. AB es igual a 7,8. Entonces ya tengo este triángulo. Tengo este otro lado, lo puedo hallar. ¿Y cómo? Por un método similar a lo que ya hice. Entonces vean, voy aquí a dibujar la parte que no veo del triángulo. ¿Cierto? Entonces yo necesito hallar esta distancia de acá. Pero esa distancia se está moviendo sobre esta cara. Entonces voy a resaltar de azul lo que quiero hallar. ¿Qué sé de esa medida? Esta medida acá es la misma de allá. O sea que esto mide 5 ahí. Y de alto, esto mide 3. Y nuevamente por Pitágoras porque voy a hallar una hipotenusa. Entonces, el segmento BC será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, 5 cuadrado que es 25 más 3 cuadrado que es 9. Entonces, eso es igual a raíz de 34. Entonces, saco la raíz de esto y obtengo que es 5,8. O sea que ya sé que BC es 5,8. Esto es más de un problema de perspectiva que cualquier otra cosa. Bien, ahora quiero hallar AC. Entonces voy a resaltar ese triangulito. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces sabemos que esto mide 6 y que el otro mide 3 y nuevamente voy a hallar la hipotenusa. Entonces AC es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Usted mete esa calculadora, no se complica. Entonces AC es igual a la raíz de 45. 45 es 9 por 5, o sea 3 raíz de 5.
O, pues bueno, aproximémoslo, raíz del anterior, 6,7. Bien, ahora el problema en qué se convirtió. Voy a sacar aquí a un lado ese triángulo. Y lo que obtuve fue un triángulo que aquí mide 5,8. Que aquí mide 7,8. Y que aquí mide 6,7. ¿Y qué quiero hallar? El valor de este ángulo. ¿Cómo lo puedo resolver? Por la ley del coseno, porque dice los tres lados. Entonces escribo una ecuación, asigno A, B, C. Esto es C, esto es B y esto es A. Entonces escribo la ecuación que voy a trabajar. Cualquiera de las tres que vimos, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el cos de A. Como voy a hallar un ángulo, entonces necesito despejar esto. O sea, esto de acá. Entonces voy a dejar eso quietico y voy a mover lo otro. Entonces queda A cuadrado, el B cuadrado pasa a restar. El C cuadrado al moverse allá también pasa a restar. Y queda igual a menos 2BC cos de A. O sea, esto aquí es restando. Pero ¿qué pasó entonces? Que yo necesito solo despejar a cos de A. Y menos 2BC, ¿qué está haciendo? Multiplicando. O sea que pasa a dividir. Y queda A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2B por C igual al cos de A. Listo. Entonces voy a terminar ese problemita aquí abajo. Entonces diríamos, la fórmula ¿cómo nos quedó? Cos de A igual a al cuadrado menos B al cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2BC. Reemplazo. Cos de A igual a A. ¿A cuánto vale? 5,8 al cuadrado. Sigue, menos B. ¿Cuánto vale? 6,7 al cuadrado. Menos C, 7,8 al cuadrado. Dividido, menos 2 por B, 6,7. Por C, 7,8. En la calculadora lo que les aconsejo es que primero hagan el numerador. Entonces, 5,8 al cuadrado. Menos 6,7 al cuadrado. Menos 7,8 al cuadrado. Eso nos da menos 72,09. Yo voy a dejarse menos 72. Dividido 2 por 6,7 por 7,8. Eso nos da 104,52. Pero aquí hay un menos, o sea, eso nos queda menos. O sea que si usted elige puede meter el menos para que no se le olvide el resultado negativo. Entonces menos 2 por 6,7 por 7,8. Menos 104,52. Démoslo como 72,1 porque si era 0,9. Bueno. O sea que eso nos quedó cos de A igual a menos por menos da más. O sea que da 72,1 dividido 104,52. Y bueno, luego usted hace la división. Entonces 72,1 dividido 104,52. Si esto está bien hecho, el resultado siempre tendrá que dar por debajo de 1, perdón. 0,68. Bueno, 0,69 dejémoslo, aproximémoslo. Y bueno, la idea no es hallar el coseno de A, sino A. Y nosotros ya vimos que para hallar un ángulo, pues utilizo las funciones coseno a la menos 1, seno a la menos 1, ¿listo? O sea que esto queda que A es igual a cos a la menos 1 de 0,69.
que aquí sería shift cos, queda el cos a la menos 1, de 0,69. Y eso nos da 46. O sea que A, el ángulo A, porque está mayúscula, es igual a 46 grados. Y bueno, resolvimos el problema. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí en este tipo de problemas? Esto de acá era el teorema de Pitágoras, pues como repaso nos sirve. Pero lo que hay que tener en cuenta a la hora de resolver este tipo de problemas es asignar las letras. Aquí, tanto acá como aquí asigné las letras para resolverlo. ¿Listo? Bien, entonces voy a hacer 2 ejercicios más para terminar, pero no voy a hacer más. ¿Listo? Entonces, porque me faltan 2 casos, ¿no? Entonces nosotros ya vimos en la ley del seno, vimos un problema donde teníamos los 3 ángulos. Nos falta el otro, ¿no? Cuando tenemos los 2 lados y el ángulo opuesto. Entonces no le voy a dar contexto. Digamos que usted le dicen, bueno, es dado ese triángulo. Y me dicen que esto vale 8, que esto vale 5 y que esto vale 36 grados. Entonces empezamos. Lo primero que hago, asigno las letras. A, B, C. A criterio suyo, como usted desee. Si esto es A, esto es A. Si esto fue C, esto será C. Y si esto es B, esto será B. Eso sí lo tengo que asignar. No puedo ir como tan de forma desprolija. O sea, tiene que ser, eso sí tiene que ser, el lado tiene que ser respecto al vértice. Listo. Entonces, sabemos que la ley del seno aplica si conozco 2 lados y el ángulo opuesto. Mire, tengo estos 2 lados, B y C. El lado opuesto, el ángulo opuesto, pues es o C o era B. Me están dando C, en este caso C, que aplico la ley del seno. Bueno, escribo la ecuación. Sen de A sobre A es igual a sen de B sobre B igual a sen de C sobre C. Y voy resaltando los datos que tengo. El ángulo A no lo conozco. El lado A no lo conozco. El ángulo B no lo conozco. Y el lado B sí lo conozco. El ángulo C sí lo conozco. Y el lado C también lo conozco. Listo. Entonces, en lo que les había dicho anteriormente, usted tiene que elegir una que quede completa. Aquí, ¿cuál quedó completa? Sen de C sobre C. Y me obliga a usarlo. El que quede completo lo tengo que usar. Ahora, aquí hay este lado quedó con 2 incompletos. O sea, no conozco ningún dato de esta fracción. Entonces esta no la puedo usar. Tengo que usar una completa con otra que esté incompleta. Y esta, como está incompleta, entonces nos queda sen de B sobre B. Y listo. Reemplazo los datos del problema. Sen de C. Entonces, C, ¿cuánto vale? 36. ¿Cuánto vale el lado C? 5. Recuerde, lo que esté antecedido de seno o coseno siempre tendrá que ser el ángulo. Sen de B. ¿Cuánto vale B? No lo conozco. Entonces no lo puedo reemplazar. ¿Y cuánto vale B minúscula? 8. ¿Listo? ¿Qué quiero hallar? Esto. Entonces el 8 que está haciendo, dividiendo, lo paso a multiplicar y queda 8 sen de 36 sobre 5 igual al sen de B. Lo reemplazo. Sen de B igual a, te coge su calculadora, mete los datos, 8 por el sen de 36 dividido 5. Eso nos da 0,9. Bueno, 94. Como dice sen de B igual a 0,94, entonces yo quiero hallar a B. Entonces B es igual a sen a la menos 1 de 0,94. Que ese dato, ¿cómo lo introducimos a la calculadora? Con shift. Shift sen de 0,94. Y bueno, obtenemos que esto vale 70,05. Voy a dejar 70 metros o lo que sea. Entonces ya perdón.
dice V mayúscula, nada de metros, son grados. Entonces ya sé que esto vale 70 grados. ¿Listo? Entonces fíjense que ahora el problema se transformó en lo siguiente. Ya tengo dos ángulos, pero si tengo dos ángulos, pues puedo hallar el ángulo A, ¿sí? Entonces a 70 le sumo los 36 y luego a 180 le resto esa cantidad y me da que este ángulo vale 74 grados. Bueno, ahora puedo pasar a hallar A y vuelvo, utilizo la ley del seno. Entonces, como voy a hallar un lado, entonces utilizo A sobre sen de A. Si voy a hallar un ángulo, coloco seno arriba. Si voy a hallar un lado, coloco sen abajo o los lados arriba. Y puedo utilizar digamos, AB sobre sen de B. ¿Que usted quiere usar AC? Lo puede hacer, no hay problema. O sea que sí, que voy a hallar A y A que es igual a B y el sen de A pasa a multiplicar y queda sen de B de divisor. B, ¿cuánto vale B? 8. Sen de A, ¿A cuánto vale? 74 grados. Sobre sen de B, ¿cuánto vale el ángulo B? 70 grados. Y bueno, cojo nuevamente la calculadora, meto la información. 8 sen de 74 dividido el sen de 70. Y obtengo 8,18. Y bueno, he resuelto todo el problema. Entonces me falta uno del caso de la ley del coseno. Entonces vamos a escribirlo a ver. Me dan un triángulo. Digamos que me dan este triángulo, a ver. Y me dicen que esto vale aquí 53 grados. Me dicen que esto vale 5 y que esto vale 6. El caso, conozco dos lados y el ángulo entre ellos, sé perfectamente que es la ley del coseno. Lo primero que hago, asigno las letras. Esto es A, B, C. O sea, esto es B, esto es A y esto es C. ¿Sí? La relación entre lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Y bueno, sé que es la ley del coseno. Entonces, yo podría hallar el ángulo, ¿sí? Pero cuando usted tiene este caso que es dos lados y el ángulo entre ellos, es porque va a hallar primero un lado. Entonces, ¿qué lado quiero hallar? B. Entonces escribo B es igual. Usted lo puede escribir como B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el cos de B. Siempre los dos lados que no están acá, o sea, si conozco B, me falta AC, ¿sí? Y nuevamente se repite esto, siempre el menos de acá, siempre, y el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Bueno, o sea que usted puede escribir esto como raíz cuadrada de A cuadrado, 6 al cuadrado, más C cuadrado, 5 al cuadrado, por 2, por 6, por 5, por el coseno de 53 grados. ¿Listo? Entonces vamos a ver por qué es que los estudiantes cometen el error es acá. Yo voy a sacar de última la raíz, o sea, voy a escribir toda esta cantidad. Entonces observen bien cómo se escribe en la calculadora. Entonces empiezo con 6 cuadrado más 5 cuadrado menos paréntesis, o sea que aquí abro un paréntesis. ¿Listo? Menos 2 por 6 por 5 por el coseno de 53 y cierro paréntesis igual a raíz de 24,89 y luego saco la raíz de la anterior y me da 4,98 que lo puedo aproximar a un 5. Lo voy a aproximar, ¿listo? No, dejémoslo más bien como está.
4,98. Dejémoslo así. Ahora, si usted quiere hacer toda la operación, ¿cómo sería? Raíz. ¿Listo? Paréntesis. O sea que el paréntesis lo abriría acá. Yo creo que es más fácil la otra forma, uno se confunde menos. 6 cuadrado más 5 cuadrado menos, nuevamente otro paréntesis, 2 por 6 por 5 por el coseno de 53 y cierro paréntesis y cierro nuevamente paréntesis. Y ahí obtengo el 4,98. O sea que B es 4,98. Bien, ahora quiero hallar el ángulo. Entonces el ángulo, de una vez vuelvo a repasar lo otro. Entonces, como voy a hallar un ángulo y el ángulo que... Si yo quiero hallar el ángulo, podría usar la ley del seno y sería más fácil. ¿Sí? Pero entonces como queremos reforzar la ley del coseno, entonces voy a usar la ley del coseno. Y como quiero hallar, digamos que C, entonces voy a escribir que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado menos 2BA o AB por el cos del ángulo C. ¿Sí? Y ahí pues voy a hallar el ángulo C, porque esto es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué haría? C cuadrado menos B cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué hice? Pasé estos dos a restar. Y según lo que hice en el anterior, esto de acá siempre pasa a dividir. 2BA o AB es igual a cos de C. Le doy la vuelta a toda la ecuación. C. ¿Cuánto vale C? 5 al cuadrado. Menos B al cuadrado. 4,98 al cuadrado. ¿Cierto? Y menos A cuadrado. 6 al cuadrado. Dividido 2 menos 2B. 4,98 por A. ¿Y A cuánto vale? 6. Luego cos de C será igual. Voy a meter toda esa información de una a la calculadora. Abro un paréntesis para toda esta operación. 5 al cuadrado menos 4,98 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Cierro el paréntesis, dividido, abro el paréntesis para todo esto. Menos 2 por 4,98 por 6. Cierro paréntesis, le doy el igual 0,599. Eso es casi 0,6, pero bueno. Luego C será igual a cos a la menos 1 de 0,59. Shift cos a la menos 1 del anterior igual a 53 grados. Efectivamente, esto es prácticamente un triángulo isósceles, 53 grados. Entonces esto sí lo podríamos aproximar a 5 porque tiene dos lados iguales. Bueno muchachos, ese es el repaso de la ley del seno y coseno. No olviden que el examen entra todo, también razones trigonométricas, teorema del señor Pitágoras. Estudien lo que ya alcanzamos a ver en el colegio. Bueno, muchas gracias y bueno, espero les sirva.